Muy buenas, ya estamos aquí un jueves más en el podcast Lavanda y Limón. Hoy hablamos de uno de los temas que más os gustan y es que el orden y el minimalismo en casa siempre triunfa y queréis siempre saber mucho más. Entonces, para mí es algo fundamental que llevo ya aplicándolo durante varios años en casa y disfrutando de sus innumerables beneficios y es algo que me encanta. Entonces, hoy tenemos a una invitada especial que viene a nutrirnos de sus conocimientos. Ella se llama Lucía Terol. Seguro que ya habréis escuchado hablar de ella y si no la encontraréis en su cuenta de Instagram, @sencillezplena. Ella tiene también 2 libros, de los que ahora después hablaremos de cada uno de ellos, pero también acompaña a personas para que puedan ordenar sus casas desde la esencia, no para pasarnos todo el día ordenando y limpiando, sino para tener más tiempo y vivir mucho mejor. Así que bueno, no os hago esperar mucho más y pasamos directamente a saludar a Lucía. Hola Lucía, bienvenida al podcast. Hola Ana, gracias por esta invitación. Pues nada, tú eres experta en el orden y el minimalismo aplicado primero en tu propia casa, en tu propia vida, incluso en el mundo digital, que luego hablaremos de uno de tus libros, pero también ayudas a personas a transformar su vida, porque yo creo que al final es esto, es transformar nuestra vida desde la esencia más pura, que es tener el orden y el minimalismo en casa, ¿verdad? Sí, yo lo que me di cuenta, porque yo creo que hay distintas personas que llegamos a esta profesión de acompañar procesos de orden desde, yo creo que hay como distintas vías de llegada. Está ese perfil de persona que le ha encantado ordenar desde siempre, que de pequeñita ordenaba las cosas por colores, que su pasión era tenerlo todo ordenado, y hay otro perfil en el que me incluyo, que somos los perfiles de personas que venimos del caos absoluto. Totalmente. Yo vengo de mi madre llamada Meditación La Leonera, de intentar ordenar y no saber, de perderme buscando el orden, acabar poniendo las cosas en cualquier sitio porque era fuente de conflicto el desorden de mis espacios dentro del hogar y entonces yo para evitar el conflicto empezaba a ordenar, me perdía ordenando porque encontraba eso que ni me acordaba que tenía y entonces me abstraía, se acababa el tiempo, tenía que ir a comer y entonces acababa guardando las cosas de cualquier forma en cualquier lugar y después, cuando aparentemente estaba ordenado, la realidad era que había más caos todavía. Y yo tenía la percepción de que ese orden me generaba todavía más desorden, porque ahora sí, con ese nuevo orden aparente, que no era orden real, no encontraba nada. Porque yo dentro de mi caos más o menos sabía dónde tenía las cosas, pero cuando lo quitaba todo de en medio, ahí ya no sabía nada. Entonces en mí se generó como un rechazo y un creer que las personas creativas eran desordenadas y que ordenar para mí no funcionaba. Entonces, yo soy de esta rama de personas que llegamos a acompañar procesos de orden desde el caos absoluto. Y para mí ha sido un proceso de, primero, resignificar el concepto de orden, porque lo que yo creía que era orden, he descubierto que no es orden, y con razón lo rechazaba, porque ese tipo de orden no tenía ningún sentido. Y por otro lado, también de encontrar las partes en las que nuestra casa nos refleja. Porque todo eso que yo estaba viviendo a nivel físico estaba de alguna forma reflejando muchos de los aspectos o muchos de los conflictos que yo estaba viviendo a nivel interno. Todo ese caos fuera era mi caos interno, de no tener ni idea de qué hacer con mi vida. Quiero decir, yo en mi adolescencia no sabía si quería estudiar letras o ciencias. Fui eligiendo las ramas que me daban más opciones porque no tenía ni idea, iba perdidísima. Y eso, toda esa sensación de ruido interno, de no sé lo que me sirve, entonces voy a por todas, aquello que me abra más posibilidades, estaba exactamente reflejado dentro de mi espacio físico, que en ese caso era un dormitorio porque todavía vivía en casa de mis padres, después fue una casa compartida, después fue una casa propia, ¿sabes? Como que me di cuenta que a nivel externo lo que yo estaba transitando a nivel interno se estaba reflejando y al mismo tiempo me di cuenta que cuando ordenaba fuera iba encontrando los patrones que necesitaba para ordenar dentro. Y desde aquí es que empecé a acompañar procesos de orden, no por propia voluntad, sino que yo creo que he llegado a esto porque la vida me ha puesto. Una amiga me pide ayuda para no sé cuántos, un amigo me pide ayuda para su madre que se iba a no sé de qué, así. Sí. Y hasta aquí he llegado, pero mi visión es esta. Yo vengo del desorden absoluto, que nadie que me escuche se crea que he nacido con el don del orden, porque es algo completamente aprendido.
resignificado y sobre todo descubierto el gran potencial desde la perspectiva no solamente externa, sino especialmente la interna. Sí, es eso que dicen, ¿no? Que tú yo lo he escuchado de esta manera, abre un armario de tu casa, el que quieras, ábrelo y obsérvalo, tal cual esté ese armario por dentro, tienes algún aspecto de tu vida también reflejado ahí. Si hay mucho desorden, tu vida será eso, no sabrás tomar decisiones, no sabrás qué hacer con ellas, no se te presentarán nuevas oportunidades para eso. Y si está pues ordenado y está todo en su sitio, pues es como que ahí fluye todo de otra forma, ¿no? No sé yo si es tan así, Ana, en el sentido de que todas las personas en todos los momentos podemos tener más o menos desorden, en el sentido de que las cosas estén colocadas o no. Quiero decir, de repente hay un imprevisto. Hace poco me escribía una persona y me decía, gripe en la familia, o sea, es como, vale, pues gripe en la familia es supervivencia. Si todos los miembros de la familia están en formato gripe, ahí es supervivencia. Entonces, por supuesto que va a haber en la vida momentos de desorden aparente. A mí lo que me interesa sobre todo no es eso, no es el desorden aparente, porque la casa puede estar perfectamente colocada y que haya mucho desorden interno. Y ahí entramos en otros perfiles de perfeccionismo, autoexigencia muy extrema. Y igualmente hay un grado de insatisfacción muy grande a nivel interno, aunque aparentemente fuera esté todo perfecto. Lo que yo me refiero sobre todo es a las tendencias. ¿Qué te lleva a mantener cosas que no son coherentes? ¿Qué te lleva, en el ejemplo del armario, a tener prendas de ropa pues, que no te pones porque no son tu estilo o no son cómodas o las mantienes solo porque te costó X dinero o porque te las regaló no sé cuántos? ¿Qué te lleva a mantener esas prendas de ropa que no son tu talla y que siguen sin ser tu talla desde hace muchos años, pero que mantienes ahí cada vez que las ves te sientes mal contigo misma porque no tienes la talla que se supone que tendrías que tener? A mí lo que me interesa, más allá de la perspectiva física que encontramos fuera, son las tendencias que nos llevan a tener objetos que no son coherentes con nuestra versión actual. Esa tendencia que se manifiesta fuera a través de eso que decías tú antes, ¿no? Que nos cuesta dejar ir o que nos cuesta... Eso, para mí, ahí está la chicha. Porque esa es la tendencia que replicamos en el resto de áreas de nuestra vida y es la misma tendencia que a mí me llevaba a elegir las carreras más de ciencias porque me abrían ciencias y letras y tener de todo un poco por mi casa porque así me abría más posibilidades porque no tenía ni idea de dónde invertir mi energía. Qué guay, madre mía, pues la verdad que esto es todo un mundo, pero ¿en qué se basa entonces el minimalismo? ¿En qué se basa? Bueno, es una pregunta interesante porque el minimalismo sí que es cierto que es el concepto a través del que yo entro en el concepto de orden, pero no sé si es el concepto con el que ahora mismo me identifico. Yo me identifico ahora mucho con el concepto del orden desde la esencia, porque creo que hay una perspectiva del minimalismo que no creo que sea intrínseca al minimalismo, pero creo que sí que ha sido entendida de una forma negativa, como que el minimalismo es el menos es más. Y es cierto que el minimalismo puede ser un menos es más, ser ir a la esencia, pero si se desvirtúa podemos acabar en vidas de carencia y de renuncia, que desde la perspectiva que yo comparto no tiene sentido. Si tienes una vida monástica, por supuesto, que esa vida de tener solo lo esencial y imprescindible para tu vida tiene sentido, pero el concepto que yo comparto y que sí que se puede entender desde la perspectiva de la esencia minimalista o el orden con esencia es un concepto de identificar que está alineado contigo ahora, de reconocerte en la versión actual que eres, no en quién se supone que tendrías que ser, no en quién eras hace 5, 10, 15, 20 años, sino en quién eres ahora. Tiene mucho que ver con el pararnos, a cuestionarnos y desde ahí identificar fuera qué es lo que realmente está alineado con esa nueva persona. Porque aunque compartamos el nombre y aunque muchas veces aparentemente no haya grandes cambios, todas las personas tenemos cambios vitales que nos modifican a nivel interno. Y no me refiero solamente a los grandes eventos de nuestras vidas, de que te casas, tienes hijos o te separas o no sé cuántos. No me refiero solamente a eso, sino incluso a revelaciones internas que te hacen reconocerte desde una perspectiva mucho más esencial, que probablemente... Es que no sé ni siquiera por qué son motivadas, pero creo que son parte intrínseca de la vida y creo que son compartidas por todos los seres humanos, que hay una búsqueda interna de aquello que somos, que nos persigue de alguna forma y que le da sentido a nuestra vida.
el orden con esencia minimalista tiene esta perspectiva de alinear nuestros espacios con aquello que somos en este instante, con lo que somos en presente. Sí, y el observar, claro, el observar tu casa y ver, pues, lo que tú has dicho, lo que te representa en ese momento, porque a lo mejor tienes un regalo de alguien que te hizo mucha ilusión hace muchos años, pero luego ya no lo ves reflejado ahora mismo con lo que tú eres, o no te gusta, o lo que dices, por ejemplo, de la ropa, el que te compraras algo hace tiempo y que ahora ya no te lo pongas por lo que sea, pero siguen manteniéndola ahí. Entonces, es eso, desde lo más básico, que es tu sentir, hasta pues ya lo que quieras tener. Sí que es verdad que los extremos nunca son buenos, que con lo que has comentado así del minimalismo, el tener justo lo que necesitas para vivir, el tener, pues eso, al final todo como que se desvirtúa mucho más. Sí, yo creo que a veces ese concepto hace que la gente no se acerque por miedo al creer que tienen que desprenderse de aquello que es valioso. Claro. ¿No? Que creo que es uno de los primeros reticencias que las personas pueden tener ante este concepto, que crean que al encontrarse con este concepto van a tener que desprenderse de aquellas cosas que para ellas son importantes. Y esto no va de esta perspectiva. Y sobre esto que comentabas ahora, mira, yo hace poco estuve en casa de una persona y es una persona que le gustan mucho los imanes, y de repente yo vi a menudo a su casa, y tiene, pues es una colección de imanes, y de repente había uno que chirriaba, pero que no pegaba ni con cola, era un imán que no pegaba ni con cola, y lo miré, claro, tengo mucha confianza con esa persona, y le dije, ¿y ese imán? O sea, es como directa, no sé qué me pasa, que yo entro en los espacios y tengo como un detector, ni siquiera sé, no sé cómo, pero voy al punto, quiero decir, dentro de toda la cocina, el montón de elementos que había, yo fui al imán. Y me miró y me dijo, me has pillado. Digo, ¿qué pasa? Y me dice, es que me lo regaló, se lo había regalado su hermana en una Navidad. Y era el típico imán de corazón que dice a la hermana más guay, o algo así era. Sí. Y lo miraba. No le gustaba. Lo odiaba. No le gustaba nada. Pero. Y me miró y se reía, y yo le decía, ¿ves lo que hay detrás? Y bueno, ella ya me conoce, ¿no? Entonces puedo ir directa a esto, y él me decía así, dice, esto que hago con el imán, lo hago muchas veces con ella y con otras personas, que aunque hay cosas a las que quiero decir que no, acabo diciendo sí, por no molestar, por querer agradar, y acabo renunciando a mi espacio o a mi tiempo por no querer molestar. En este caso era una renuncia física, no visual, porque simplemente era colocarlo ahí. Y entonces, no sé, cuando te cae la ficha, para mí estos procesos son muy armónicos porque no te fuerzan a hacer nada para lo que no estés preparado. Quiero decir, nadie te fuerza a dejar ir algo que no estés preparado, pero de forma natural sucede. Ella cuando vio eso, cuando se vio con el imán, que lo cogió y se vio con eso, se vio como eso que estaba haciendo con un imán, que es algo básico y sencillo, que es el objeto más imperceptible del universo, que aparentemente tiene menos significado, es un imán de nevera, no hay más. Pues ella reconoció eso y desde esa es como que te cae la ficha. A veces creemos que los procesos son muy lentos y que tenemos que darnos cuenta durante años, y es verdad que puede que haya procesos o para personas en los que haya un decalaje temporal, pero en la mayoría de los casos, cuando lo ves, es al instante. Ella vio el imán, vio el movimiento que había hecho con el imán y vio el movimiento que hacía con su familia especialmente, idéntico al imán, que era que muchas veces, por no molestar, por querer agradar, acababa complaciendo a personas y renunciando a sí misma. Y lo tuvo clarísimo. Y en ese instante dijo, fuera de mi vida este imán. Y a partir de ahora voy a ser más consciente cuando respondo. Y voy a pararme un segundo, a respirar y a decidir si realmente quiere decir que sí o realmente quiere decir que no. Y justamente el mes siguiente, ella tenía que era el cumpleaños de su hermana y iba a ir. Y entonces ella decía, es que no le demuestro... Dio la casualidad de que ocurría así, pero bueno, hubiera servido igualmente. Pero ella en ese momento dijo, es que no le demuestro a mi hermana que la quiero teniendo un imán que no me gusta en mi nevera. Claro. Es que demuestro a mi hermana que la quiero yendo a su cumpleaños, estando 100% con ella, compartiendo con ella mi tiempo, mi atención y mi amor. Porque sí que hay un amor genuino.
Pero ese amor genuino no implica que tenga que renunciar a mí, o que tenga que renunciar a lo que es bonito, valioso o que tenga sentido. Y desde aquí dejó ir el imán. Y no implicaba que dejaba ir a la hermana para nada. Solo implicaba una tendencia que había identificado que ya no era armónica y que chirriaba. Y esto lo pudo ver desde una perspectiva física. Wow, pero hay mucho trasfondo ahí detrás. O sea, pero como tú dices, con un simple imán, todo lo que vas tirando, y también considero que la persona también debe estar un poco abierta a indagar detrás, lo que hay detrás de ese objeto que a simple vista es algo básico, pero tiene que estar también un poco, no abierta, a lo mejor receptiva, a decir, ¿esto en qué parte de mi vida se está traduciendo? Es que no creo que sea un proceso desde una perspectiva ni siquiera mental, es que lo vas encontrando. Yo creo que las casas tienen alma. Sí. Y que las casas nos regalan aquello que necesitamos ver. Creo que es un alma muy amorosa, el alma de los espacios. Creo que es un alma muy caritativa, muy servicial, muy paciente. Y creo que estas características que tiene el alma de los espacios que habitamos hacen que no tengamos que hacer un esfuerzo mental por buscarle sentido. Quiero decir, no es un proceso mental de a ver qué significa este vaso que he puesto aquí, sino que te lo vas encontrando. Muy bien. Sí, el método que yo comparto, que es el que me han enseñado las casas, es que te lleva. Es un método en el que de forma natural y sin esfuerzo mental, no es de generar más ruido, porque yo soy doña ruidos. Quiero decir, yo vengo al espacio físico, creo, porque soy la persona con más dudas del universo. Y entonces en mi espacio físico encuentro las respuestas sin tanto cuestionamiento interno. Porque además, muchas veces, cuantos más conceptos tienes, aunque sean conceptos espirituales o de desarrollo personal, más ruido se genera. Porque hay unos conceptos que se solapan con otros. ¿Estaré siguiendo el camino con corazón? ¿Esto será mi intuición o será mi...? Y ya empiezas ahí con unos... ruido. Pero la casa no. La casa es lo más tangible, lo más físico, lo más tocable que conozco, y eso quita todo el ruido. Y la forma en la que te regalan los aprendizajes no es de ruido, de esto que va a significar, entonces qué significa si tengo el azul aquí y el pantalón no sé cuánto. No, vas encontrando, de repente descubres, no llegas por un razonamiento, es que se te cae la ficha y dices, ¿cómo no he podido ver esto? Es que no me puedo creer que... ¡Pin! Y te pasa. Sí. Qué guay. Y luego, ¿por dónde empezar? Porque estoy segura que nos está escuchando mucha gente que dirá, vale, si todo esto está genial, el vivirlo desde la esencia, el ver de qué manera, que todo tenga sentido, pero cuando ayudas tú a otras personas, seguro que se te han presentado situaciones en que dime por dónde puedo empezar o qué es esa primera pauta que puedo hacer, aunque sea observar tu casa, pero ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para decir, venga, quiero hacer un cambio? Creo que es el momento, creo que mi casa no me está reflejando ahora mismo la persona que soy. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Para que no se te acumule todo, para que no te agobies con tanta cosa. Yo lo primero que propongo es que cada cual identifique qué es la armonía para esa persona. A veces como buscamos y muchas veces, ¿no? Cuando buscamos el cómo no sé qué, cuál es la rutina perfecta para ordenar la cocina, cuáles no sé cuántos, cuáles las 5 cosas esenciales en la cocina, 5 cosas esenciales en el baño, el no sé qué, y como buscamos recetas fuera, pero yo lo que he visto es que no hay una receta que sirva para muchas personas. Y que aunque hay cosas que puedan ser más o menos comunes, que esto también pasa a veces con la alimentación, ¿no? Que están las grandes recomendaciones de menos procesados, más frescos, que pueden servir más o menos para todo el mundo, pero después hay cosas que son muy particulares y que dependen de la individualidad de cada persona. La lechuga para alguien puede ser el veneno más tóxico porque le es completamente indigesta, y para otra persona puede ser el manjar más exquisito que le alinea y que le da sentido a su vida. No lo sé, estoy poniendo un ejemplo como muy chorra, para que podamos ver que con las casas ocurre lo mismo, que lo que para una persona es armonía, para otra persona es el caos absoluto. Para una persona que sea muy sensible, la armonía implicará muy poco ruido visual, porque es una persona muy sensible a los ruidos y a lo que está ocurriendo en el mundo. Mientras que para otra persona que quizás
tenga, no sé, si una persona muy funcional, pues necesitará espacios súper funcionales. Para alguien que tenga una vena muy artística, que le encante inspirarse, pues probablemente necesite que su casa sea reflejo de esa creatividad. Entonces, el primer concepto, la primera parte, es identificar qué es la armonía para la persona. Y también es ser consciente de que si se vive solo o si no, que esto es importante. Vamos a ver qué es la armonía para la persona con quien estamos trabajando, que está interesada, pero también para el resto de personas de la familia. Entonces, para mí, el primer ejercicio sería eso, que identifiques qué es la armonía para ti, qué es lo que necesitas, qué es lo que esperas de tu casa, de alguna forma, qué es lo que priorizas. Y desde aquí, este concepto va a ser el que de alguna forma guíe la revisión. Yo tengo un método que es siempre el mismo y que tiene un orden muy específico y unos pasos muy concretos, y en el método, así como a nivel de por dónde empiezo, ¿no? Que decías, para dar algo como muy acotado y concreto, yo siempre empiezo por un espacio muy concreto, que es el baño, que son los cuartos del baño, que son esos grandes abandonados, esos espacios que suelen ser muy mal vistos, porque desde todas las filosofías es como el agujero negro por el que se escapa. Ese es el lugar horrible, que no sé cuánto, pero al mismo tiempo yo creo que es el espacio más importante porque es el que nos ve, sinceramente. Es al que vas por las mañanas cuando todavía tienes los ojos llenos de legañas, es al que vas cuando te encuentras mal, es al que vas cuando vas sudado y necesitas una ducha, es al que vas para lavarte la cara. Todo, vamos. Para todo. Es que te ve desnuda, te ve vestida, te ve con y sin maquillaje, te ve con y sin peinar, te ve en todas las facetas. Y también por esta perspectiva y también por la perspectiva porque el baño suele ser un espacio que no tiene muchos objetos con vínculo emocional. Los objetos con vínculo emocional, imagino que casi todo el mundo lo sabe, pero si hay alguien que todavía no lo sabe, son aquellos que son irreemplazables. Una cosa es una taza y otra cosa es la taza que te regaló tu abuela. La primera es reemplazable, si se rompe puedes comprar otra que sea igual incluso y no notarías la pérdida, pero la otra, si se te rompe la taza que te regaló tu abuela, hay un carácter emocional que le da una singularidad que la hace irreemplazable. Entonces, el baño suele ser un espacio en el que hay bastante movimiento, en el que nos podemos permitir tomar decisiones que son coherentes sabiendo que no estamos... que no hay peligro de tomar decisiones de las que después nos podamos arrepentir porque hay objetos con vínculo emocional en ese espacio. Y en el caso de que los hubiera, los sacamos y los ponemos en otro lugar. Es decir, durante la revisión, para asegurar que no tomamos revisión, porque lo que ocurre muchas veces con los procesos de orden es de la misma forma que cuando aprendemos a tocar un instrumento, aprendes primero los acordes más sencillos y después vas evolucionando, con los procesos de orden pasa lo mismo. Aprendes, empiezas primero por los espacios o categorías más sencillas y después poco a poco vas llegando a... Exactamente. Cuando tienes la práctica de saber decidir y de saber elegir y puedes tocar esas notas más complejas, como los objetos con vínculo emocional, con la certeza de que sabes tocar. Y luego eso que has comentado también de la pareja, el saber la armonía de la persona con la que te encuentras, cuál es su armonía. En el caso de implementar todo este orden o de intentar quitar todas las cosas que no nos representan, hay que darle el espacio también a esa persona, pero te has visto en la situación que preguntan, yo intento aplicar eso, yo estoy en revisión constante con las cosas que tengo, pero mi pareja es todo lo contrario a mí. Él coge todo o ella coge todas las cosas, no hace revisión a nada, lo quiere tener todo y no desecha esas cosas que ya no le representen. Sí, de hecho suele ser la pareja y los hijos especialmente. Yo creo que más los hijos. Bueno, los niños hace poco, Marie Kondo, creo que se dice así, dijo que era imposible tener una casa ordenada con niños, que con estos titulares así yo creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de lanzarlos, porque es difícil, ¿no? El gestionar todo esto, pero no es imposible. No, ni siquiera es difícil, solo que requiere responsabilidad. Aquello que sin hijos se podía camuflar, con hijos es incamuflable. Entonces, cualquier tendencia que antes pasaba más desapercibida ahora se ve claramente. Se ve claramente, exactamente. Es como que
a todos los niveles, incluso a nivel Sí. emocional. Cualquier tendencia que estaba ahí más o menos que podías llevar o ocultar, de repente con hijos están más a flor de piel. Y no es que sea responsabilidad de los hijos o que los saquen ellos, sino que ya está en ti y que simplemente ante la situación se vive más. Yo me he acompañado a cientos de personas literalmente, no sé si la cuenta, más de 600 casas completas, de arriba a abajo. Y gente con hijos, sin hijos, con parejas que revisan, con parejas que no revisan. Y de hecho tengo una entrevista en mi canal de YouTube de una mujer con 3 hijos, viviendo en el extranjero, sin apoyo familiar, trabajando fuera de casa con un proyecto propio y que demuestra, ¿no? Ella hablando, porque yo digo, este es como uno de los casos más extremos, ¿no? Cuando la gente me dice, no, es que tengo 2 hijos, 3 hijos pequeños, uno de ellos un bebé, no 3 hijos mayores de 15, 18, 20 años, no, de 0, 2 y 4, ¿sabes? Como muy pequeños, sin apoyo familiar porque estaba viviendo en otro país con una pareja que trabaja fuera de casa, ella también trabajando fuera de casa y además desarrollando un proyecto propio y con su casa ordenada. ¿Por qué? Porque es posible, pero es posible solo si damos los pasos para ellos. Y yo creo que el problema es que, bueno, sinceramente no sé cuál es el problema. Lo que creo es que a veces buscamos respuestas fáciles y aunque las respuestas son sencillas, no son fáciles. Y rápidas, fáciles y rápidas. Que yo creo que es lo peor, porque el hacer bueno, las cosas rápidas... Rápidas, no lo sé, Ana, porque yo conozco a gente que lleva revisando años, que yo digo, leches, ¿no tienen cosas mejores que hacer? ¿No hay un reto gratuito? Tengo un reto gratuito de orden en casa y después siempre aprovecho para hacer el lanzamiento de un curso que tengo sobre orden en casa. Sí. Y hay gente que lleva en el reto y me dice, ya es la 4ª vez que lo hago. Y yo digo, deja de hacerlo. Por favor, haz algo mejor con tu vida. ¿Qué peso el tener ese pendiente constante? Tengo que mejorar mi casa y tengo que ordenar la casa y que no sé qué, no sé cuánto. Pero porque tampoco se sentirán bien en ella, porque cuando tienes eso constantemente en tu mente, ya no es que quieras, ya es que hay algo en tu casa con la que no te sientes identificada, no te sientes bien y no puedes estar a gusto. Entonces es como, ¿qué más puedo aprender? ¿Qué más claro, puedo es que hacer? no vas a aprender nada porque esto no es conceptual, esto es que te tienes que arremangar y ponerte manos a la obra. Claro. Es que aquí, es lo que digo, es sencillo, pero no es fácil. No hay algo que yo pueda decirle a alguien que esté escuchando. De hecho, si alguien espera eso, por favor, que apague el audio y que se vaya a hacer otra cosa, porque no hay nadie a que yo pueda decirle que le vaya a ordenar su casa. Claro. No hay nada que yo pueda decir, expresar, ninguna clave que pueda dar que vaya a ordenar su casa. Es que cada cual se va a tener que arremangar y ponerse manos a la obra. Esto nadie puede hacer este camino por nosotros. Y es un camino sencillo, pero no es fácil. Se hace una vez en la vida, eso sí, y ya está. Y ya, pues después retocas cosas, porque hay cambios en la vida y ocurren cosas y retocas. Pero no estás años revisando. Leche, yo no me dedico a ordenar en mi casa. Yo me dedico a vivir mi vida. Y eso es lo que espero de las personas. De hecho, mucha gente... Cuando acaba la formación conmigo me dice, gracias Lucía, y ya está, se acabó. Incluso hay mucha gente que cuando hace la formación conmigo dice, he tirado todos los libros sobre orden. Y digo, pues mira tú qué bien, ya está. Ya está, claro. Dedícate a libros de otra cosa que sea tu pasión, yo que sé, el huerto, lo que te interese. Pero también, Lucía, yo creo que es porque el concepto de orden y el minimalismo que nos han trasladado no es ese, el de sentir tu casa y el de hacer las cosas así, es como hemos comentado al principio, vivir con lo mínimo, el desvincularte y no tener apego por las cosas. Tú lo estás explicando y lo estás llevando desde otro punto de vista que es mucho más profundo y que yo por lo menos no había escuchado a nadie el hablar así, dejando que sea la persona la que decida qué es lo que tener, la que decida qué es lo que le representa en ese momento. Entonces, bueno, quizá tampoco hemos llegado a las personas que teníamos que llegar, entonces hay un poco de confusión ahí. Por eso hay tantos libros de orden y me voy a comprar este, pero no lo ejecuto, pero luego me compro el otro a ver si me da otra pincelada, ¿no? Al final eres tú. Los empiezo todos, porque anda que me lleva más gente que ha empezado procesos de todo y es que lo empecé y me quedé atascada. Y sí, también cuando es el momento de la persona lo es. Lo que yo sí que querría compartir, que es quizás lo que a mí más revelador me fue, es que el orden no es eso. El orden no es lo que yo hacía, que era ordenar cuando mi madre se enfadaba y guardar todo y quitarle el medio. El orden es
es buscar la armonía fuera y dentro. Bueno, y luego en esos momentos en los que tenemos duda de si desprendernos de algo o no, que has dicho qué aporte me trae a mí este objeto, qué significa para mí, quiero mantenerlo, ¿no? O sea, dentro de todo eso, sabemos ya que ese objeto no nos lo hemos puesto en X tiempo. Sabemos que no le tenemos ningún cariño porque no nos lo ha regalado nadie, no tenemos nada. Pero en el momento de decir, lo voy a donar, regalar, tirar, lo que queramos, ahí hay un bloqueo y nos imposibilita el tomar esa decisión. Y es como sí, pero no, lo vuelvo a meter. En ese momento, ¿qué podemos hacer o qué podemos preguntarnos para que se deslíe todo más y que pueda fluir esa información en nosotros? Antes de nada, yo creo que la primera clave, y por eso yo decía que empezaba con eso, es que a veces confundimos los procesos de orden con procesos de dejar ir. Y no son procesos de dejar ir, son procesos de dejar espacio. Es tan diferente el dejar ir que el dejar espacio. Cuando nos enfocamos en aquello que queremos dejar ir, cuando yo miro al armario identifico, a ver qué quiero dejar ir, a ver cuáles son los pantalones que no me pongo, a ver cuáles son las camisetas que no me pongo, a ver cuál es la secante que no me pongo. Entramos en la energía de... Y por eso yo siempre digo que la primera parte es qué es la armonía para ti. Y cuando abres tu armario, ¿cuáles son los pantalones que te encantan? ¿Cuáles son las camisetas que te encantan? ¿Cuáles son las no sé cuánto que te encantan? Dejamos espacio para eso. Desde el dejar espacio para eso, el dejar ir no es un esfuerzo. Es igual que lo que comentaba con mi amiga del imán. Es que el dejar ir no es un esfuerzo. No es que yo tengo que convencer a nadie de que tiene que dejar ir. No voy a poder, lo siento, pero creo que no voy a poder decirle a nadie un truco para dejar ir, porque es algo interno de cada uno. Es descubrir la tendencia que te lleva a acumular algo que en el fondo no necesitas ni quieres en tu vida. Es esa tendencia. Y esa tendencia, lo bueno de este tipo de procesos, que no se fuerza el dejar ir, sino que se identifica la tendencia, es que una vez identificada, tú ya te has pillado. Y la próxima vez que alguien te regale algo que no quieres, puede que en el momento digas bien porque es lo socialmente aceptado, pero no lo vas a poner el imán en la nevera. Esta persona ya no va a volver a poner el imán en la nevera. La persona que descubre que compra porque ha tenido un mal día en el trabajo y entonces acaba comprando algo que después no usa y se siente mal porque ha gastado dinero en algo que después no usa porque en el fondo no es estilo, no sé qué, no sé cuánto, cuando descubre ese patrón, deja ir, pero no solo deja ir el objeto en sí, sino que al identificar la tendencia, el desorden no vuelve. ¿Por qué? Porque lo que se ha caído, lo que ha caído no es el pantalón con la etiqueta que no usaste y que compraste y que te arrepientes. Claro. Lo que se ha caído es el que te has pillado en decir, madre mía, pero si es que esto es lo que estoy haciendo, si es que me estoy moviendo desde aquí. ¿Pero qué es esto? Y entonces ahí, la próxima vez que esa persona tenga un mal día y diga, pues vea la tentación, pase por delante de la tienda y tenga la tentación de entrar, se va a acordar de ese pantalón con la etiqueta y va a decir, no entra. Esta tendencia a mí no me sienta nada bien. Esta tendencia no es mi talla. Y al final, claro, y al final es lo que tú dices, si ese patrón lo observamos, lo identificamos, pues lo estamos aplicando en todo. Por lo tanto, y el orden dura. Claro. Esto es lo que hace que el orden dure y que no tengas que replicar el proceso año tras año y año tras año, porque estamos identificando patrones que nos llevan al desorden y estos patrones son personales, depende de la persona. Y hay algunos que pillas en un momento. Yo suelo hacer procesos grupales, a mí me gustan mucho los procesos grupales, porque muchas veces los patrones de unas personas, como que cada grupo no acaba estando conjuntamente por casualidad. Claro. Y que suelen salir cosas que son comunes a más de una persona y eso permite que nos podamos ver reflejadas también los procesos de otras personas, aunque es verdad que cada cual vive su propio proceso y tiene sus propios aprendizajes. Yo lo que me fascina y lo que siempre digo de las casas es que cada casa, en su versión actual, es decir, la casa que cada cual tiene, la casa que la persona que nos está escuchando ahora mismo tiene, esa que tiene ahora mismo, si nos escucha desde su casa que la mire, esa casa es el libro que necesita leer. Como si alguien hubiera escrito un libro específicamente para ella. Y esa casa actual es su libro, que tiene exactamente los focos de desorden. Y no solamente los focos de desorden, sino las estrategias de orden. Es que detrás de cada desorden
Bueno, yo soy una friki de esto, ya te estarás dando cuenta, Ana. Pero es pero porque te gusta, amas lo que haces e intentas sacarlo todo. A mí me pasa mucho con el Feng Shui. Entonces, cuando has dicho eso de que pareces que es un imán, que entras a una casa y es como que ya hay cosas que te chirrían, a mí me pasa muchísimo. Pero desde el ámbito más energético también, con el Feng Shui. Entonces, es eso, cuando amas tu trabajo, cuando te gusta, estás analizando o te gusta analizar el por qué, los procesos comunes, cómo una cosa lleva a otra, cómo se desvía todo, la magia de ese punto final. Entonces lo vives con mucha pasión, a mí me encanta. Y es que ves el potencial. Yo en cada desorden veo el potencial. Yo no miro los desórdenes ni con miedo, ni como una sensación de fracaso, ni con una sensación es que ni como un problema. Los miro con una curiosidad, porque sé que cada desorden lleva la palabra orden dentro. Es que detrás de ese que llamamos desorden está la solución que necesitamos. No sé, es tan obvio cuando dejamos de esconderlos, dejamos de escondernos de ellos. No solo esconder los desórdenes, sino escondernos de ellos y evitarlos, y nos permitimos atenderlos, de repente encontramos el regalo que esconden para la persona. Qué bonito. Y luego, con el tema del minimalismo digital, yo es que siempre lo digo, en la parte digital a mí me cuesta muchísimo. Es como si viniera de otra época, sinceramente. Antes lo veía como una cosa negativa, es decir, bueno, pues ahora no, ahora lo digo, es que soy así, es que yo viviría feliz con un móvil que no llevara internet y las personas que me escuchen dirán, pues vaya trabajo que tienes, porque justo yo tengo todo el tema de las redes sociales, pero para mí el mundo digital es algo que me cuesta mucho y lo tengo súper simplificado, a lo mejor por eso lo tengo así. Pero, ¿en qué consiste? ¿Qué beneficios nos aporta también este minimalismo en la parte tecnológica, en la parte más digital? Pues al final es muy similar a la parte física, solo que desde la perspectiva digital. Yo lo que encontré, a mí cuando me hacían entrevistas siempre me preguntaban, ¿cuál es la parte de tu casa que a ti te cuesta más? Y yo pensaba, ninguna. En mi casa no, pero en el mundo digital hay madre el email, las carpetas de descargas, en las conversaciones en WhatsApp pendientes de responder, no sé qué, ya es como yo decía, a nivel físico no hay nada específicamente que sienta que es un desafío, pero a nivel digital sí. Y entonces me puse ahí a bucear y empecé a aplicar y empecé a probar y empecé a crear un método, o sea, al final, de revisión de la perspectiva digital, que tiene tanto la perspectiva de la revisión física de los espacios, de los discos de almacenamiento externos, que para mí era fascinante, que digo, aquí están las cosas más valiosas a nivel digital que tenemos y lo desatendidos que están. Es decir, lo tiramos ahí en un cajón y ¡ale! Sin ningún tipo de orden. Claro, o muchas veces se pierden documentos porque están en una carpeta, no se sabe dónde, en no sé qué ordenador, o emails importantes que se quedan sin responder, o cosas, porque entonces yo empecé a crear sistemas, a revisar, ¿no? A identificar cómo revisar, porque sí que hay algunas peculiaridades en la parte digital que no está en la parte física, y después a generar sistemas de orden específicos para lo que es el email, para lo que son las carpetas, para lo que son las aplicaciones, ¿no? Cosas también relacionadas con el móvil, y de ahí sale todo un libro que tiene la perspectiva tanto del tener como la revisión física como del hacer, que es nuestro tiempo con las pantallas, ¿no? Como muchas veces yo descubrí en mi caso concreto, que no sé si alguien más compartirá, pero que incluso actividades que eran aparentemente productivas, para mí eran fugas. Sí, totalmente. Eso también me parece alucinante, el investigar un poco más en esto, y es que quiero ser más productiva, ¿vale? Vamos a establecer, a ver en qué perdemos nuestro tiempo, ese gasto ahí hormiga que va acumulando, o por ejemplo, si te metes en alguna plataforma, por ejemplo, Instagram, que vas pasando un vídeo con otro y parece que te has metido ahí dentro de un agujero negro, y cuando miras el reloj dices, esto hay que quitar, o sea, es lo primero que debemos de quitar.
Sí, sí, aparte que no somos conscientes, es lo que decías tú, ¿no? Este gasto hormiga, como estos 10 minutos aquí, 15 minutos allá, que empiezas a hacer la suma. Yo me volví loca haciendo sumas No, es que me encantan estos temas y digo, pues si 10 minutos al día, si lo piensas a nivel de semana, leches, que hago 1 hora más a la semana, pero me lo he regalado, que yo 1 hora más a la semana, que yo la puedo ocupar con cosas que me interesan de verdad y no estar haciendo ahí, pasando vídeos chorras. Entonces, ¿y qué estoy evitando también? ¿Qué estoy evitando mientras que hago esto? ¿Qué ocurre o qué me lleva a mí a pasar aquí 10, 15, 20 minutos, aunque sean 5, O a... ¿Qué hay detrás de esto? Entonces, de esto sale un proceso súper práctico y muy acotado, que es como un libro curso en el que cada cual emprende su viaje de orden digital y que es mi viaje de orden digital también. Es un libro que creé... Yo de pequeña me gustaban mucho los libros de Elige tu propia aventura, no sé si te suena, sí, Nana. Sí, que te dicen para un sitio y para otro y vas creando tú tu propia historia. Pues así es, el libro es así. ¡Qué chulo! Entonces, pues bueno, un ratito antes de haber empezado con el podcast, precisamente estábamos hablando de este libro y yo no lo tengo, pero ya me lo voy a pedir esta semana fijo porque creo que a mí este tema me encanta y es como necesito ponerle orden a todo esto, así que seguro que me va a ayudar mucho, me va a encantar. Bueno, de hecho, os lo comentaré en las historias de Instagram, que es la red social con la que yo más me muevo y os diré qué tal, pero vamos, ya sé que me va a encantar. Sí, al final yo creo que es lo mismo, ¿no? Que al final cada cual tiene que encontrar su estilo. Para alguien que trabaja como tú, que trabaja con las redes, no tendría sentido decir, quítate las redes sociales. No, porque son simplemente trabajo. A ti te aporta valor. Claro. Lo que para una persona es algo que aporta valor, para otra puede ser veneno. Entonces aquí cada cual... Y a mí no me gusta demonizar tampoco. Yo sí que... Bueno, no me gusta ahora. Antes demonizaba un montón. Desde la perspectiva, pues eso, ¿no? Las redes sociales malas o este tipo de cosas. Pero al final... Yo creo que sí que es cierto que hay incluso campañas, ¿no? O incluso departamentos enteros enfocados en hacer las redes sociales más adictivas y que pases en vez de 5 o 10 minutos, ¿cómo podemos hacer que la gente pase más tiempo aquí? Pero porque realmente nosotros somos el producto que están vendiendo. Las redes sociales son gratuitas, ¿por qué? Porque lo que se vende son tus datos, son tu tiempo, tus intereses, lo que te gusta, lo que las empresas pagan es por tener acceso a ti, pero yo creo que aquí está el potencial. Porque aunque haya muchos reclamos de tu atención, la responsabilidad sobre dónde ponemos nuestra atención es nuestra. Y yo creo que ordenar nuestro mundo digital nos lleva a reconocer esta responsabilidad y el poder que tenemos de decir, esto que estoy viendo fuera, este desorden que decíamos antes, ¿no? Sí. De mi uso de esta red social en concreto, por ejemplo Instagram, por poner un ejemplo concreto, ¿qué me está diciendo? ¿Qué estoy evitando? Pues quizás tengo miedo de escribir ese libro, ¿no? Que me da miedo escribir, aunque me gustaría mucho, pero no sé si soy capaz y entonces me evado. O quizás es que, yo qué sé, estoy teniendo un conflicto a nivel profesional o a nivel de pareja y entonces no me siento bien conmigo misma y eso me lleva como que este desorden apunta hacia la causa real, ¿no? O eso que necesitamos atender. Y el desorden siempre es el camino de vuelta al orden, según lo que cada cual necesite, que quizás es, vale, pues voy a apagar esto y me voy a poner con el libro, o voy a apagar esto y voy a buscar ayuda, o voy a tener una conversación, o voy a lo que sea que realmente necesito. Y luego los libros, los títulos de los libros, ¿de dónde lo pueden encontrar? Porque estoy seguro que después de la entrevista somos muchos los que queremos leer esto o empezar por un libro así, que tenga tanta esencia y que tenga tanto fondo y que no sea como los típicos libros de orden que podemos encontrar en cualquier sitio. El primero que escribí fue Esencia Minimalista, que está en cualquier librería en España. Fuera está, sobre todo, está en formato físico, pero creo que es necesario pedirlo a través de plataformas online. Y este está en formato físico y en formato digital, Esencia Minimalista, que es 21 rutas desde esta perspectiva en el minimalismo, en el hacer, tener y después el ser. Y después de cada una de estas hay como un plan de acción. Todos mis libros tienen como mucho el foco en no ser conceptos simplemente, sino que te lleven a aplicar lo que se está diciendo. Y después Ordena tu mundo digital, está solo en versión física, en cualquier país. Se puede encontrar en librerías, se puede pedir en librerías de cualquier país. Y este es una perspectiva que tiene una parte teórica y después la historia de Laura,
que es una persona que se embarca en este orden y que de alguna forma te acompaña y que te va guiando y te va diciendo, llegado a este punto, ¿quieres ir para allá o quieres ir para allá? Si quieres ir para allá, pasa a la página no sé cuántos, de forma que tú también crees tu camino de orden según lo que tenga más sentido para ti, porque como habíamos visto antes, pues para Ana tiene más sentido, pues las redes necesitará más energía quizás y menos en otros aspectos, o para alguien que no tenga redes, pues menos en eso y más en otra cosa, como que se adapta a lo que, al uso, ¿no? Al final cada cual. Y también hay un apartado específico que es para tema infantil y adolescencia, que no es algo mío, sino que traigo experiencias y reflexiones de expertos en estos temas para dar algunos tips generales sobre cómo gestionar y también los desafíos que creo que los padres y las madres encontramos en relación a las pantallas y a nuestros hijos. Pues sí, porque nos va a ayudar mucho para, bueno, pues eso, para tener otra opinión de un experto que ya sabe sobre este tema que nosotros acabamos de iniciarnos. Sí, y que vamos descubriendo, por supuesto, sí. Claro. Bueno, pues muchas gracias, Lucía. Para mí Gracias me ha a ti, Ana. encantado. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Yo ya digo que me voy derechita a ver los libros de Lucía y a empaparme bien de esto para, como tú dices, el crear tu propia historia y el vivirlo desde tu propia esencia y desde la armonía interior tuya y que se traduzca eso pues a tu casa y a todos los aspectos de tu vida. Así que... Una cosa que se me olvida, Ana, que siempre se me olvida estas cosas, es que como regalamos, cuando hice los libros, en un caso, en el Esencia Minimista, hice un mini curso con 21 vídeos que acompañan al libro. Entonces, ¡qué guay! Si escriben a Gemma en sencillezplena@gmail.com con el comprobante de compra, le damos acceso, Gemma le da acceso directo al minicurso con los vídeos que complementan el al libro. Sí. Ay, pues sí. Vale, pues eso. Con Ordena tu Mundo Digital, también un audio, esto es un audio, no es un curso, es un audio específico sobre el WhatsApp, que es un mundo en sí mismo. Sí. Pues yo me lo apunto porque seguramente que eso se me olvide y lo veo súper interesante. Así que sí, escribiré el email y así ya lo veré todo. Pues mil gracias, Lucía. La verdad que ha sido un placer tenerte aquí y nutrirnos de tus conocimientos y del enfoque que le das a todo esto, porque me ha parecido alucinante, me ha gustado muchísimo y me ha llenado mucho el verlo desde esta otra perspectiva que yo por lo menos no lo había oído hablar. Y siempre había oído hablar del orden y minimalismo, el menos es más, el deshacerte de todo, y esto me ha parecido pues muy bonito y especial, así que gracias. Gracias a ti, Ana, es un placer haber compartido contigo. Gracias. Pues nada, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis visitar la página de Instagram de Lucía, bueno, su página web también, Sencillez Plena, y ahí pues ver todos los tips, todos los consejos, sus cursos, que también podéis verlos ahí, los libros que tiene y poder, bueno, si tenéis alguna duda, pues tanto ella como yo podemos ayudaros. Así que nada, os mandamos un beso enorme. Mil gracias por escucharnos, por llegar hasta aquí. Y nos vemos al próximo jueves. Sabéis que podéis escucharnos en las plataformas YouTube, iVoox, Spotify y Apple Podcast, tan solo poniendo en el buscador Lavanda y Limón. Muchas gracias y gracias, Lucía. Un placer. Gracias. Adiós.